La siguiente propiedad que tenemos con respecto a los líquidos es la vaporización o evaporación. Puede, puede, puede ser que cualquiera de las dos esté bien utilizada. Si decimos vaporización o evaporación, no hay ningún problema, está bien utilizado el término. Bueno. ¿Qué es la vaporización o qué es la evaporación? Es el proceso por el cual un líquido se transforma o se convierte en gas, ¿cierto? En una sustancia en estado gaseoso. Pregunto, eh, en el proceso de evaporación, ¿se requiere que un líquido llegue al punto de ebullición? Sí, evaporización está mal dicho. Se puede decir vaporización o evaporación. Vaporización, no evaporización. Listo, muy bien. Bueno, por aquí me dicen que sí. Nuevamente hago la pregunta porque solamente una persona me contestó. Para que veamos este proceso o lleguemos a la evaporación, es necesario llegar o pasar por el punto de ebullición. Bueno, sí, 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 ok. Varios ya me han dicho que sí. Listo. Entonces voy a hacer otra pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visto hervir un charco? ¿No? Ok. Pero resulta que cuando ustedes pasan por la calle y ven un charco, como por ejemplo hoy que llovió un poco, ¿cierto? Eh, y pasan ustedes, eh, no sé, digamos que el clima cambia, mejora, y ustedes pasan más tardecito y se dan cuenta que está seco. ¿Qué pasó ahí? Sí, obviamente se secó, Jordan, pero ¿por qué se secó? ¿Por qué se secó? ¿Qué sucedió? Ah, ok, se evaporó el agua, ¿cierto? El sol evaporó el agua, claro, pero en ningún momento lo vimos hervir. No es humo propiamente, el humo es una mezcla de otras sustancias. Estamos hablando de que es vapor de agua. Lo que tenemos ahí es vapor de agua, ¿cierto? Pero ¿cómo fue que el agua se evaporó si nosotros no vimos en ningún momento, uno no puede decir por ahí, bueno, no pase por ese charco que está hirviendo, ¿cierto? Y es más, si usted pasa por ahí, el charco nunca va a tener una temperatura de 100 grados Celsius, ni mucho menos. ¿M? Para que una sustancia se evapore no necesita estar en su punto de ebullición. No requiere estar en el punto de ebullición. ¿Qué es lo que sucede? Hay unas fuerzas intermoleculares y sobre todo las fuerzas sobre la superficie de los líquidos son mucho más, bueno, más, no más, sino son menos intensas. ¿Sí? Son menos intensas. Y resulta que las moléculas de la superficie de un líquido pueden pasar al estado gaseoso sin necesidad de llegar al punto de ebullición. Con el solo hecho de que igualen eh, la presión atmosférica, ya pueden avanzar, ya pueden pasar a la fase gaseosa. Por eso es que cuando usted deja un vaso con agua, ¿cierto? Ahí en un sitio y lo deja por días, pues poco a poco el agua se va a ir evaporando y va a ir bajando el nivel del agua. No es que ningún espíritu chocarrero llegue a tomarse el agua, ni mucho menos, ¿cierto? Que a veces, ay, no, es que no, simplemente el agua se va a evaporar y se va a evaporar porque, vuelvo y repito, la evaporación no requiere de una temperatura de ebullición. De lo contrario, cuando hacen aseo en su casa y trapean o alguna cosa, ¿por qué se va a secar el piso? ¿Sí? ¿Por qué se va a secar el piso si usted no lo está llevando a la temperatura de ebullición? Simplemente usted trapea y en algún momento el piso se seca. ¿Mm? Entonces,
fijémonos que evaporación, para que se dé la evaporación, no es necesario llegar al punto de ebullición. Simplemente es que las fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas, ¿cierto? Se puedan romper y pasar del estado líquido al estado gaseoso. Bueno, por aquí hay una pregunta. ¿Las moléculas de agua se van uniendo y haciendo un poco más denso, formando el vapor del agua? No, por el contrario. Lo que hay es una separación de las moléculas. Recordemos que las moléculas en el estado gaseoso están más separadas. Entonces es que alcancen la energía suficiente para que ellas puedan pasar a la fase de vapor. Es eso. Ahora, lo primero, como les decía, bueno, la evaporación, como dice ahí en la diapositiva, depende de dos factores. Primero, las fuerzas intermoleculares. Si las fuerzas intermoleculares son altas, el líquido va a tender a dificultarse en su evaporación. Por ejemplo, los líquidos viscosos, como la miel, como el petróleo, ¿sí? Como el aceite, tienen unas fuerzas intermoleculares más complicadas de, eh, de romper. Entonces ellos no pasan tan fácilmente al estado gaseoso. Mientras que si las fuerzas intermoleculares no son tan altas, las sustancias se evaporan rápidamente, como pasa con el alcohol, ¿cierto? Usted coloque cualquier, de hecho el alcohol se utiliza para eso, para secar sustancias, porque su tendencia a evaporarse es bastante alta. Entonces usted se aplica un poco de alcohol y en menos de nada se evaporó, ¿sí? Entonces si es una comparación del alcohol con el alcohol se evapora mucho más rápido. Es mucho más fácil evaporar el alcohol. Y lo otro es la temperatura. La temperatura nos va a generar eh, un, una facilidad porque ella va a ayudar a romper las moléculas. Entonces, cuando vamos aumentando la temperatura, más sustancias pasan al estado gaseoso. ¿Por qué se evapora el alcohol más rápido? Me hacen la pregunta. Por los enlaces que tiene. El alcohol es un compuesto orgánico y al ser un compuesto orgánico tiende a ser no polar unido por fuerzas débiles que se llaman fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de Van der Waals, más bien es el nombre. Entonces son fuerzas muy débiles y eso hace que los enlaces se puedan romper más fácilmente y que las moléculas pasen bueno, más rápido, por decirlo así, al estado gaseoso. Sí, claro, se pueden evaporar los líquidos viscosos. Si ustedes dejan aceite a una temperatura más o menos alta, ¿cierto? Esos líquidos viscosos pues se van a evaporar, que ahí es cuando decimos que se quema el sartén, porque esos líquidos también, eh, pues se van a evaporarse, solo que van a necesitar una temperatura mayor. Bueno, y también podemos ver, por ejemplo, la formación de vapor antes de que el agua hierva. Cuando ustedes ponen a calentar agua, ¿cierto? Van a ver que al cabo de un tiempo empiezan a ver vapor sobre la superficie del agua, sin necesidad de que ella esté hirviendo. Exacto. Vapor, Ronald, vapor. Entonces, sin necesidad de que ésta haya llegado a su punto de ebullición. Entonces, tengamos presente que evaporación y ebullición no son lo mismo. Y para evaporar, no necesito llegar al punto de ebullición. Bueno, yo sé que algunos mientras yo estaba explicando ya estaban tomando el apunte, entonces quiero saber si falta alguien o si no, continúo con la siguiente diapositiva. Ok, entonces avanzamos. Ah, bueno, vale. Entonces me avisas, por favor, cuando... Listo, no hay problema. De los que faltan, tomen el apunte y ya continuamos. La siguiente propiedad es justamente el punto de ebullición. Entonces, cuando hablamos del punto de ebullición, es una temperatura específica, ¿sí? Hay que tener claro qué es el punto de ebullición. Es una temperatura en la cual, ¿qué es lo que sucede? Que la presión interna del líquido se iguala con la presión atmosférica. La presión interna del líquido se iguala con la presión atmosférica.
Y ahí es donde vemos que el líquido empieza a burbujear intensamente, ¿sí? Intensamente, porque el líquido se puede estar evaporando desde el inicio. Usted pone a calentar agua y al cabo de muy poco tiempo, en el fondo va a haber unas pequeñas burbujitas. Esas son moléculas que ya están pasando a la fase de vapor, se están evaporando. Pero cuando hablamos de ebullición, cuando vemos que hay un burbujeo intenso, fuerte, que ahí uno puede decir, ah, sí, ya hirvió, ¿cierto? Que es el término coloquial que se utiliza en las cocinas. Pero básicamente es eso, llegó a la temperatura o a su punto de ebullición. Entonces, el punto de ebullición es una temperatura exacta a la cual una sustancia se iguala la presión atmosférica. Ahora, entonces, ¿de qué va a depender? En primer lugar, de esa presión, de la presión atmosférica o de la presión externa. ¿Sí? Si la presión es alta, el punto de ebullición va a ser alto. Si la presión es baja, el punto de ebullición va a ser bajo. Y resulta que esa presión atmosférica varía. La presión en Bogotá es diferente a la presión en Cartagena. Por eso, el punto de ebullición del agua cambia en Bogotá y cambia en Cartagena o a nivel del mar. Que es a nivel del mar, vamos a tener mayor presión, disculpen, mayor presión. Por lo tanto, el punto de ebullición es de 100 grados Celsius, que es el que nos han dicho siempre. Pero en Bogotá el agua no tiene ese punto de ebullición. El punto de ebullición en Bogotá está alrededor de los 92 grados Celsius. ¿Por qué? Porque la presión es menor, ¿sí? Aquí la presión atmosférica es menor. Entonces, uno de los factores que afecta a la presión atmosférica es justamente, que afecta el punto de ebullición es justamente ese, la presión atmosférica, y el segundo es la masa molar. Si el compuesto tiene una mayor masa molar, el punto de ebullición también es mayor, ¿cierto? Entonces, un compuesto como el agua, que tiene una masa molar de 18, ¿cierto? 18 gramos por mol, comparado con otros compuestos polares también, como el ácido sulfúrico, por ejemplo, el ácido sulfúrico va a tener un punto de ebullición mayor que el del agua porque tiene una masa molar mayor, es decir, la masa de la molécula es mayor en el ácido sulfúrico que en el agua. En el ácido sulfúrico es 98 gramos, en el agua es 18 gramos. Entonces, esa masa molar también me determina qué tan alto o bajo va a ser el punto de ebullición. ¿Listo? ¿Entendido la diferencia entre punto de ebullición y evaporación? Ok, entonces tomamos el apunte y ya avanzamos. Cuidado que vamos a revisar de los líquidos. Es eh, ya les explico, la presión de vapor. La presión de vapor se refiere a lo siguiente, cuando un líquido se evapora, empieza a tener una parte que es gaseosa que está en la parte superior del líquido. Ese vapor que se va formando a medida que el líquido se evapora, ejerce una presión sobre el líquido. El vapor del mismo líquido que se va formando va ejerciendo una presión sobre un líquido, sobre ese mismo líquido, y eso es lo que se llama presión de vapor. ¿Sí? La presión de vapor, ¿de qué va a depender? De la temperatura. Si yo aumento la temperatura, voy a tener más sustancia en fase de vapor y esa presión va a aumentar, ¿cierto? La presión que ejerce ese gas sobre el líquido va a aumentar. ¿Mm? Y básicamente vamos a tener un equilibrio. En esa parte inicial vamos a tener un equilibrio. Moléculas que van pasando a la fase gaseosa, moléculas que se condensan y van pasando otra vez a la fase líquida, hasta que ya llegamos como al punto de ebullición donde sí tenemos más sustancia pasando toda al estado gaseoso. Entonces, ese vapor que se va formando de un líquido y que va quedando en la parte superior ejerce una presión y eso se llama presión de vapor, ¿sí? Presión de vapor. Entonces, al mismo tiempo, como lo dice ahí, reacciones opuestas ocurren al mismo tiempo, sí, porque en este caso, parte del líquido está pasando a estado gaseoso y parte del gas se está devolviendo a estado líquido, debido a que se queda ahí, ejerciendo presión sobre el líquido. Ok, tomamos el apunte y ya se los voy a explicar gráficamente.
Bueno, la presión de vapor la observamos aquí en esta gráfica. Así se llama gráfica de presión de vapor. Entonces, vemos que por un lado está la presión de vapor y por el otro lado la temperatura. La presión va a depender de la temperatura. Entre más temperatura tengamos, mayor va a ser la presión de vapor. Pero hay algo bien importante y es que cada líquido tiene su propia presión de vapor. En esta gráfica, la línea que vemos, ¿sí? Esta línea que corresponde, por ejemplo, en este caso, a un líquido orgánico que se llama alcohol etílico, que es el mismo etanol que se produce en las fermentaciones alcohólicas, donde se produce cerveza, chicha, masato, todos esos productos son de la fermentación alcohólica y lo que se forma es alcohol etílico o etanol. Tenemos otro líquido que es el heptano, es un hidrocarburo. eh, no, bueno, sí, ahora como biocombustible se hace a partir del etanol también, sí, señor. El heptano es un hidrocarburo, entonces él se puede extraer del petróleo, ¿sí? Es una porción del petróleo que tiene 7 carbonos y se llama heptano. Y tenemos por otro lado el agua, ¿sí? Entonces tenemos aquí 3 sustancias. Cada línea me está indicando los puntos de ebullición a determinadas presiones. Los puntos de ebullición a determinadas presiones. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera averiguar a 100 grados, bueno, a 45 grados centígrados, cuál es la presión a la cual ebulle el heptano. Para eso me serviría esta gráfica. A 45 grados Celsius, ¿cuál es la presión de vapor del heptano? O la presión a la que ebulle el heptano. Muy bien, Ronald, 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? Aquí podemos ver que la unidad en la que está explicado la gráfica es milímetros de mercurio. Entonces yo me voy aquí a 45 grados, me voy a la línea verde, que es la línea del heptano, y veo que a 100 milímetros de mercurio de presión 40, hierve a 45 grados. Esta línea son los puntos de ebullición a diferentes temperaturas. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, a 75 grados Celsius, eh, podemos encontrar el punto de ebullición del agua cuando la presión es de 300 milímetros de mercurio. Por eso les decía que a menor presión de vapor, menor punto de ebullición. ¿Sí? Menor punto de ebullición. Entonces, fíjense que el agua puede hervir a 75 grados, cuando nosotros tenemos aquí en mente es a 100 grados. Es a 100 grados, pero cuando estamos hablando de una presión específica es una atmósfera de presión, ¿sí? Pero cuando tenemos menores presiones, entonces vamos a tener menores puntos de ebullición, menores puntos de ebullición. Ok, hay datos que nos coinciden con la línea y otros que no. Por ejemplo, si yo digo a 60 grados Celsius, eh, el heptano va a tener una presión de vapor de 200 milímetros de mercurio. Va a hervir a 200 milímetros de mercurio, pero el agua, ¿cierto? Entonces aquí tengo que hacer un cálculo. Más o menos estaría a unos mm, 63 grados Celsius. Entonces, a 63 grados Celsius podría encontrar el agua hirviendo o en ebullición a los 200 grados, a los 200 milímetros de mercurio. Y en el caso del alcohol etílico, estaríamos hablando de más o menos 40, y bueno, aquí son 15, 5, más o menos 50 grados, tendría la ebullición el alcohol etílico. Si ustedes se fijan, el agua tiene puntos de ebullición más altos que el heptano y que el alcohol etílico. El alcohol etílico tiene los menores puntos de ebullición a diferentes presiones de vapor porque es una sustancia que, como les decía, la une en fuerzas débiles. Entonces, el agua por esa razón tiene puntos mayores. Bueno, entonces en estos 15 minutos que nos quedan, y teniendo en cuenta la información de esta gráfica que ya se las voy a mandar al grupo de WhatsApp, ustedes van a contestar estas preguntas.
Entonces, van a contestar esas preguntas, ya les envío la gráfica para que ustedes lo hagan. Solamente sería eso. Permítanme un segundo, ya la busco. Ok, ya se las acabé de enviar. Entonces ya tienen la información de la gráfica y les dejo aquí en pantalla las preguntas. No, no deben dibujar la gráfica. Solamente van a contestar las preguntas. Y ya. Bueno, chicos, esta es la primera parte de una actividad que estaremos completando el lunes y digamos, esas actividades de clase, no tiene nada que ver con el taller. Entonces, el lunes la estaríamos completando y luego la subiría, ya después de que la hayamos terminado. Y el taller, no olviden que está para el lunes. ¿Listo? El taller tiene plazo de entrega el lunes, está en el grupo. Para los que de pronto no estuvieron ese día en la clase, está el archivo en el grupo para que lo puedan presentar. Bueno, entonces por hoy vamos a quedar hasta aquí y nos encontramos nuevamente mañana en microbiología. Chao a todos. Juiciosos, no olviden refuerzo y servicio social. Chao a todos.